Bueno, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Club APL de Somos APL con mi compañero de equipo, Juan Saliba. Buen día, Nadia. ¿Cómo ¿Qué andás? tal? Feliz Día del Maestro a todos los maestros, hoy 11 de septiembre. Cierto, felicidades a todos. Espera, Día del Maestro, pensaba, estábamos hablando antes. ¿Qué recuerdo tenés de alguna maestra que vos digas, me marcó? Me marcaron dos profesores de educación física. Era lo único que era bueno. ¿Para bien o para mal? Ah, para bien. Para bien, era el único que era bueno. Miguel y Víctor. Ah, bien. Víctor y Miguel. ¿Por qué te marcaron? Porque a diferencia de los demás maestros que los tenía una vez para año, digamos, cada año tenía un maestro distinto, Sí. los de educación física los tuve desde jardín prácticamente hasta el secundario, que terminé el secundario. Entonces fue toda la vida, fueron 15 años Ah, bien. con los mismos profesores. Entonces por eso los recuerdo mucho. ¿Eras bueno para educación física? Mira qué Era sorpresa. bueno, aunque no parezca. Buen jugador de Mirá fútbol, que no- habilidoso sobre todo. ¿Vos? Bueno, a mí me marcó mi maestra de primer grado. Yo era de perder mucho los útiles, chicos. Perdía todo. ¿Sí? Sí. Siempre volvía a mi casa con la cartuchera vacía. Y me acuerdo que una vez ella me sentó y me explicó el cuidado de las cosas. Y a partir de eso me volví una maniática. No sé si no me traumó en realidad. Sí, te veo que Pero- tenés el nombre anotado en la No, lapicera. yo tengo todo, no pierdo nada. O sea, fue un antes y un después en mi vida. Sí, ¿Y sí, algún nombre, Julia. profe? Julia. Julia se llamaba. Le mandamos sí, un sí. cariño, Julia. No sé si está viva, Julia, pero era una señora mayor, pero al bueno, cielo o a al cielo donde sea, un beso seguramente. grande. Bueno, antes de comenzar, nos acompaña Lenor, que hay detrás de un producto seguro, de una empresa que cumple y crece en nuevos mercados. Hay compromiso, hay calidad y hay confianza. Lenor certifica, inspecciona y ensaya bajo normas internacionales en sectores como alimentos, salud, energía y construcción. Presente en toda América Latina, trabajamos con profesionalismo, agilidad y cercanía. Lenor conectando confianza. Bueno, le agradecemos a la gente de Lenor y ahora sí, como siempre, ¿qué les pedimos a todos aquellos que Que nos se están suscriban. viendo? Eso, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ahí tienen el código QR y estamos también en todas las redes sociales, TikTok. en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook. Bueno, ahí le dan a la campanita, como están viendo ahí la manito, e incluso pueden revivir episodios anteriores de Somos APL. El último estuvo muy bueno. Yo lo reviví 3 veces ya, el último. ¿En serio? De lo que me gustó, me No, encantó. estuvo muy bueno, muy súper interesante. Bueno, pero el de hoy también va a estar súper No, interesante. cada programa mejor. Vamos como creciendo poco a poco. Ya la invitada está sentada al lado nuestro. Aunque ustedes no la vean, está acá al lado. Falta poquito, así es. En breve la vamos a presentar. ¿Qué pasó además el 11 de septiembre? Además del Día del Maestro, El 11 de septiembre, hoy estamos apelando a la memoria. Ay, Las Torres Gemelas. Día de las Torres Gemelas. de Qué la momento, caída de ¿eh? las Torres ¿Te acordás de Gemelas. ese día vos? Sí, ¿sabes qué me acuerdo? Yo era chica, estaba en séptimo grado. Ah, Cuando- mirá. sí, ¿Qué estabas sí. haciendo? ¿Estabas en el cole? No, me acuerdo que salí del colegio, llegué a mi casa y mi mamá estaba como loca que había pasado y qué sé yo. Y sí, recuerdo ese momento patente, fue... Mirá. Juan, Sí. mira, yo estaba jugando a ping-pong en el salón de estudiantes de la UADE. Mira, Muy bien. ¿y vos, Juan, qué estabas haciendo? Yo estaba, fue muy temprano esto, fue a la mañana. Yo estaba en casa y cuando me entero ya había pasado lo de la primera torre. Entonces estaba puesta la tele, no me acuerdo que en CNN, creo, estoy quedando bien con la invitada, en CNN, Sí. y ya estaban mostrando lo que había quedado del primer edificio, porque ya se había caído, y de repente veo en vivo, en directo, lo que pasa con el segundo, porque mientras están mostrando la primera torre, se ve un avión que da la vuelta y ¡pam! Va la segunda. Terrible. Eso me quedó marcado. Sí, bueno, un día para recordar. Bueno, ahora sí continuamos y le agradecemos a Yarshura. Si no buscas una casa, buscas un hogar, entra en www.yarshuravende.com, busca tu próximo espacio con gente de confianza. ¿Tenemos algo de la agenda del club? Sí, del club. Contanos. Más que nada comentarle a la gente las actividades que hay en el club, para que se acerquen, que se sumen, que vayan. Tenemos DAPKE, el folclore libanés. Bien. Sandra Salinas a cargo, la directora. Hay clases de teatro, hay clases de tango, de country, de música country, que está hace un montón de años que se baila country en el club. Y siempre quise comenzar country, siempre todos los años prometo y nunca me animo. ¿Por qué no te animás? Soy bastante queso para bailar, ¿En pero serio? bueno, soy de madera. De madera, de madera, de Tenía madera. de madera para bailar. Pero el country dentro de todo, viste, que como que vas con la mano en el bolsillo, así. Es como vas más quietito, no requiere tanta... No, paso más disimulado. Y danza, hay idioma, hay coro, hay de todo. Así que acérquense al club.
sobre todo la gente del barrio, ¿no? Porque Claro, ¿no? Y Ay. aparte el club que es divino, siempre digo, el edificio No, es una, da gusto, una da gusto. maravilla. Bueno, y ahora sí, ya en breve la presentamos a ella, conoce más en www.funlac.org.ar. Funlac, soy argentino y soy libanés porque la identidad se honra y se comparte. Fundación Libanesa Argentino-Cristiana. Les agradecemos y ahora sí, ya la tenemos a ella, sentadita. Aquí, presente Sofía Gómez Mansur, politóloga con especialización en geopolítica de Líbano y Medio Oriente. Y te digo, vi su currículum y tantas otras cosas, porque tiene un currículum increíble. muy nutrido. Bienvenida, Sofía. Hola, Juan, Nadia, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias por la invitación. De Mendoza a Buenos Aires. Eso. Mendocina, 100% de pura cepa, ¿Por qué tenemos que visitar Mendoza? porque es una provincia con mucho sol, tiene muy buen vino, muy lindos paisajes y Sí. los mendocinos somos muy buenos anfitriones. Ay, qué placer. Te digo, Habrá que comprobarlo. no, me encanta la idea de pensar en hacer un Somos APL desde Mendoza. Sí. Podemos Tomando- hablar con tomando nuestro un amigo vinito. Karim Musi, a ver si nos Eso. recibe. También le mandamos un saludo. Una PL federal. Eso, perfecto, Así es. vamos a organizarlo, ahí está, con los chicos. Sofía, bueno, sos analista internacional. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? Eso creemos. Mm. En el 2014 me gané una beca para viajar al Líbano con la Academia Maronita. Ajá. En ese momento ya estaba estudiando ciencia política y por motivos de la vida administrativos quedo separada del grupo y viajo sola unos días antes. Era la primera vez que salía de Argentina tan sola, o sea, tan chiquita. Tenía 20 años en ese momento. Sí. Y el proceso del viaje, de salir desde Buenos Aires, llegar a Turquía y de Turquía ir al Líbano y pasar como esos primeros días solita, fueron casi 2, me abrió la cabeza de una manera que no tenía mucha relación, o sea, no estaba muy empapada sobre el Líbano. Sí. Pero en ese momento el Líbano estaba atravesando su cuarto vacío presidencial, fue en el 2014. Entonces no podía entender cómo el país seguía funcionando sin tener presidente. Claro. Y como todo funcionaba alrededor y bueno. Y cuando volví a Argentina ya estaba como un poco más capacitada, un poco más al tanto. Me tomé un año sabático porque no sabía muy bien... Había sido mucha información Claro. junta, pero ese año empecé a estudiar en el Líbano, a distancia. Ahí hice una especialización sobre Medio Oriente en la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik. Y cuando terminé, dije, sí, esto es lo que me gusta, me quiero dedicar a investigar esto. Y ahí empecé a trabajar en Mendoza. Mirá qué interesante. Es verdad, nosotros no estamos acostumbrados en un país como Argentina a no tener presidente. O sea, Claro. tenemos presidentes, no siempre hacen las cosas bien, pero a no tener presidente, y el Líbano es verdad lo que decís. Ha tenido varias etapas de no presidente y funciona igual el Líbano. 5, contando la última, formales. Sí. Ahora, Sofía, vos tenés raíces libanesas. ¿Cómo fue tu llegada al Líbano? Porque si bien uno está en Argentina, tiene esa cosa de la cultura y de lo que nuestros padres nos pasan, ¿no? De generación en generación. Cuando llegaste al Líbano, ¿era lo que te esperabas? Bueno, me pasó también algo muy particular que yo soy, o sea, mis abuelos maternos eran hijos de libaneses. Mi abuelo todavía tenía familia, le quedaban algunos primos en el Líbano, pero perdió contacto con la guerra civil en la finalización. Mandaba algunas remesas al Líbano. Remesas es la plata que envía la gente al país para ayudar a sus familiares. Sí. Muy importante en el Líbano. Y me acuerdo que cuando me gané la beca le empecé a insistir porque le dije, quiero que me busques las cartas que tenés guardadas. Y habían pasado ya, o sea, desde principios de los 90, estamos hablando del 2014, muchos años. Encontramos algunas cartas, pero estaban todas en árabe, él se las hacía traducir. Y me fui con las cartas a visitar a la UNA, al sacerdote de mi parroquia, y le dije, busquemos qué información podemos encontrar.
San Marón en Mendoza. En Mendoza. Ok. Y revisando las cartas me dice, hay un número de teléfono, llamemos, 24 años después. Y atendió la prima de Mirá. mi abuelo, que estaba viva. Y me acuerdo patente que le dijo, bueno, va tu sobrina nieta en un mes, la van a conocer. Yo fui la primera en volver de la línea de mi abuelo después de 114 años en Upa. Líbano. Upa. Porque Increíble. mis abuelos nunca fueron, o sea, sus padres nunca volvieron, ellos no fueron, y mi mamá, son 5 hermanas mujeres, tampoco. Yo fui la primera. ¿Y cómo fue cuando llegaste a tu pueblo? ¿Cuál es el pueblo? Mis bisabuelas eran de Aintura Antura. y uno de mis bisabuelos de Nahr el Karb Sí. y el otro de Antelies. Ah, bueno, ¿y dónde llegaste vos? Ahí A con todo esta fui. prima abuela, ¿cuál es? ¿Dónde estaba? Estaba en Antelies. Ante Elías, ok. La tía Mari, que falleció hace unos años, pero tengo el recuerdo patente de también llegar y que ellos me fueran a buscar en esos 2 días que estuve sola. Aparte perdí la valija, no tenía ropa. Ay, no, y solita, Muchas ya chiquita. Sí. Y era como si me conocieran de toda la vida. Claro. Era como... tengo el recuerdo de irla a visitar y que ella vino con un montón de fotos que mi abuelo le mandaba, como mostrándome que ella siempre había tenido a la familia muy presente. Era grande ella y tenía como Sí. sus 80 largos. Y fue muy emocionante. Porque aparte de yo no hablaba árabe, ella no hablaba español. Claro. Pero había un idioma de cariño en el medio. Eso fue como muy, muy loco. Y estuve con ellos después de terminar la academia unas semanas más. Así que hice como una doble experiencia. Qué lindo. Y ahora, saliendo un poco de tu vida, digo, ¿cuál es el panorama político actual de Líbano? Vos que sos una especialista en el tema. Contanos porque hace mucho que no hacemos una actualización en el Sí. programa. ¿Cuáles son los temas que están en agenda Sí. en este momento? Bueno, primero la elección del presidente este año, que le dio un marco de institucionalidad del 5º vacío presidencial que venía arrastrando y fue muy importante después de todo lo que ha sucedido en la región después de octubre del 2023. Actualmente se está discutiendo la modificación del voto de la diáspora libanesa, ha sido un tema que entró en agenda, y bueno, el otro es el desarme de Hezbollah y de las milicias palestinas dentro del Líbano. Contanos lo del voto, ¿qué pasó? ¿Cómo era antes y cuáles son los cambios que quieren hacer ahora con eso? El Líbano tenía un código electoral muy antiguo, era de 1960, Sí. se modificó en el 2017, se introdujeron una serie de cambios donde se cambió el cociente electoral, se disminuyó la cantidad de distritos, antes había 21, ahora hay 15, se hizo una tarjeta única para la votación y por primera vez vota la diáspora en la conformación de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es una cámara única, Líbano no es bicameral, es unicameral, son 128 escaños y cada persona de la diáspora se registra en su sede diplomática y vota de acuerdo al distrito que le corresponde según su familia de origen. Bien. Se registraron alrededor de 250.000 personas, que es un número alto relativamente, pero se estima que existe hoy en día casi 1 millón de libaneses que podrían Hay votar en muchos el que mundo. todavía no se registraron, digamos. Muchos que no se registraron, porque hay muchas reformas administrativas para hacer de por medio. En el 2018 se aprueba, entre el 2017 y el 2018, que justamente la diáspora va a tener 6 diputados. De los 128 se van a sumar 6 diputados más, de los cuales van a votar únicamente por esos 6 candidatos, ¿no? Bien. Entonces, los libaneses ciudadanos que habitan en el territorio votan por los 128, que es la única instancia de participación electoral, y la elección del presidente en el Líbano es indirecta, y la diáspora vota desde afuera solo por esos 6 candidatos que representan un poco los continentes, más o menos, así a ojo. Exactamente. Tengo una Sí. curiosidad que es, ¿qué opinión te merece esta votación a veces de las diásporas en general, no solo la libanesa, que no tiene el día a día del lugar? Y es un poco polémico porque
la idea es intentar modificar o equilibrar un poco el peso político dentro del Líbano, y es verdad esto que muchas veces la gente no se registra porque no tiene noción de cómo es el sistema político. El sistema político libanés es un sistema muy particular en el mundo, es único en el mundo, es un sistema confesional, parlamentario, democrático. Y también ya hacer el proceso administrativo, que es lo que se está buscando un poco ahora, que se realicen capacitaciones, que el acceso a los centros sea mucho más fácil y más rápido, busca un poco incentivar esto, pero es un poco una situación muy particular el peso del voto, que justamente tiene que ver con esto que se está discutiendo ahora. En ese momento no se llevó a cabo en el 2017 porque había que poner mucha plata, había que hacer muchas reformas, no había tiempo. Los diputados venían con su mandato más o menos de extendido ya 4 veces en el tiempo, no se habían hecho elecciones por la situación que estaba atravesando el país, entonces ya estaban como por su tercer mandato renovado. Tal cual. Sí, sí. Y lo que se propone ahora a nivel político fue, bueno, ¿por qué en vez de votar solamente por 6 escaños, que cada uno se registre por su distrito original y vote por los candidatos de su distrito y no por estos 6 candidatos únicos? La gran mayoría de la diáspora, y a través de las instituciones como la Unión Libanesa Cultural Mundial, están luchando porque se vuelva eso, que se vote así. No quieren saber nada con lo de los 6 escaños, como decís vos, porque un poco es limitar el poder de la diáspora y la votación de la diáspora, que es muy importante. Entonces, hoy la Unión Libanesa agarró un poco la bandera de eso, de volver y de luchar para que se vuelva, porque creo que fue una determinación más que nada del primer ministro, ¿no? De Navi Berri, un poco de eso de los 6 escaños, ¿no? Fue una negociación. Bueno, Navi Berri es un personaje también. Ahí el Líbano tiene un récord Guinness, que es el portavoz del parlamento más antiguo del mundo, porque está en su lugar desde 1992. Claro. Es como un puente de negociación. Igual el problema de registrarse en el distrito puntual es que en el Líbano las mujeres cuando se casan tienen la obligación de registrarse en el distrito de su marido. De eso vamos a hablar un poco también. Sofía, Cambia ahí. Abriste una puerta Cambia ahí mucho la muy linda para proporción hablar. y hay que intentar de que los distritos queden relativamente equitativos teniendo en cuenta estas modificaciones. quiero meterme de lleno ahí, pero antes hiciste mención a algo que quiero saber de qué se trata. ¿Qué implica el plan de desarme de Hezbollah? ¿Y cuáles son los posibles escenarios si eso se llega a dar? Bueno, actualmente también es un proyecto que presentó el gobierno a principio de año. Hay que tener en cuenta que el presidente actual viene de las fuerzas castrenses, entonces tiene un cierto conocimiento del campo que es importante. Hasta el momento es un proyecto de 5 etapas que requiere que el ejército vaya a determinados lugares geográficos en el Líbano y empiece la búsqueda y la recolección de armamento y también la disolución de células, diríamos, que estén vinculadas con Hezbollah. Y el desarme de las milicias palestinas, que no es algo menor, porque también hay campos de refugiados palestinos en el Líbano. El Líbano tiene 4 millones, casi 5 millones de habitantes y en el momento tiene casi 1,5 millones de refugiados. Es un montón. Es Sí. bastante. Para O la sea, cantidad de habitantes que tiene, te cambia todo. y ya hay casi terceras generaciones que están naciendo Y en es una de las territorio grandes libanés. crisis que está sufriendo el Líbano, es esa, la de los Sí, tal cual. refugiados. Sí, sirios, palestinos. Y el desarme ha tenido muchas controversias porque obviamente Amal y Hezbollah es la primera vez en la historia que se discutió en el gabinete de ministros. Obviamente, con todo lo que está pasando en la zona, hay mucha presión internacional, sobre todo Estados Unidos, que envió justamente un emisario para que trabajara. Conformaron un plan porque el condicionamiento de las potencias, diríamos, occidentales es si no hay desarme, no hay ayuda financiera para la reconstrucción del Líbano. Claro. Entonces es un condicionante. A ver, Hezbollah ha quedado muy debilitado, ¿no? Después de los bombardeos, sus principales líderes han sido eliminados. Hoy, no sé cómo estará hoy actualmente, pero por lo que sabemos está muy debilitado. ¿Ese grupo hoy que maneja Hezbollah acepta estas nuevas decisiones o siguen un poco reacios a entregar las armas y demás? Ya dijeron que no aceptan el plan.
que sus diputados van a trabajar en conjunto con la directiva que han tomado y que si eso les implica tener que llevarse al Líbano con ellos, o sea, entrar en conflicto para entregar las armas, no van a dudar en hacerlo. Ahora, No acaba. ahora ¿es cierto que el Líbano, dentro de los países árabes, es un país súper cosmopolita? Sí, es un país muy cosmopolita porque primero no es tanto mi expertise, pero bueno, fue conquistado por muchísimas culturas y todas fueron sedimentando y dejando cosas en el territorio. Y aparte hay que tener en cuenta que cuando el Líbano surge como país, surge junto con lo que era Palestina, que hoy es Palestina e Israel, después de la firma de los tratados de Sykes-Picot, que se dan en 1916. Y son países que se delinean dejando muchos grupos confesionales dispersos dentro del territorio. O sea, trazaron al país y como lo que quedó adentro era lo que había y con eso conformemos una nación, que es un poco el problema que existe. Entonces, también eso le da cierta diversidad y bueno, estuvo bajo mandato francés hasta 1943. Claro. Siempre estuvo muy vinculado a Europa por Francia y de hecho sigue bastante esa reminiscencia del protectorado cuando fue lo de la explosión del puerto en Beirut, que Macron viaja al Líbano, la gente le pedía como que los volvieran a proteger, a acompañar, que los ayudaran. Sí. Entonces, bueno, se nota ahí bastante en el idioma también. Sí, Claro, lo claro. es, lo es. Yo te veo una mujer hablando de política, me encanta. No estamos tan acostumbrados, ¿no? A hablar sobre todo política en Medio Oriente y demás. ¿Cómo es ser mujer y hablar de política de Medio Oriente, política internacional? ¿Cuesta o ya está muy aceptado? Somos muy pocas las mujeres que trabajamos Medio Oriente. No hay muchas, al menos yo no conozco muchas en el país. Yo más que nada me dedicaba a la academia, pero en el 2023, después de lo que pasa con el conflicto palestino-israelí, hubo ahí como un boom que me llevó hacia los medios, gracias a colegas muy, muy generosos que me recomendaron. Y ahí empecé a tener participación en medios nacionales e internacionales y me ha pasado algunas veces de estar esperando que salga la nota y escuchar, bueno, a ver esta chica del interior que nos encontraron para hablar sobre Medio Oriente. Le revisaron el Instagram a ver si es linda o no, a ver si la siguen los varones que hacen academia acá en Argentina. Tantos años todavía. Entonces uno piensa que obviamente eso en el aire no se ve, pero sí hay muchos sesgos todavía que tienen que ver. Y aparte es un tema súper patriarcal. El otro día mandé un descargo a un medio que había armado una mesa para discutir sobre Medio Oriente y eran todos varones. 5 Claro. hombres. Mirá. Claro, claro. O sea, tómense por lo menos el trabajo de buscar una mujer y hacer una pequeña inversión, porque yo creo que es otra perspectiva distinta y que también no todas las soluciones pueden venir de un mismo género. Hay Y un acá aporte. la tienen, acá la Hay tienen. un aporte distinto. Totalmente. Hay un aporte distinto, pero sí, es un tema complejo, no están Sí. muy acostumbrados. La política es bastante patriarcal y Medio Oriente más aún, pero bueno, acá estamos para desafiarlo. Totalmente. Bueno, ya que estamos en tema, te vamos a hacer una pregunta relacionada. A ver. Que la presenta Matix, el verdadero sabor del snack, siempre listo para cualquier piqueo, maní con sal, maní sin sal, palitos salados y toda la crocantez del mejor snack. Busca tus Matix en kioscos, supermercados, tiendas online y seguilos en Matix, ¿ok? Matix, el sabor crocante del snack. Y esta pregunta es la pregunta crocante. Hoy agarré los que te Que gustan a vos. me encanta, Qué los palitos me difícil. encantan. Te los doy. Los amo. ¿Te la vas a hacer, Bueno, Juan? un poquito venimos hablando de eso A ver. y quiero que me contestes con total sinceridad. ¿El feminismo en la política Sí. es puro marketing? No. ¿Por qué? Las mujeres históricamente han sido relegadas de los espacios políticos y los espacios se construyen también de acuerdo a las personas que los habitan, ¿no? La política la ejercemos todos,
Todos somos seres políticos, hombres y mujeres. Creo que a veces la gente, cuando te dicen no, soy apolítico, no creo en la política, hablamos de la política partidaria. Entonces estarías marginando parte de la población que forma ese conjunto, que tiene demandas, que tiene necesidades, que tiene ideas y que históricamente se ha adaptado a vivir bajo una agenda y un esquema pensado por los hombres. Entonces Claro. no es puro marketing, sino que habla de una acción reparadora. Claro, yo lo que me refiero con puro marketing, si es que lo usan como una herramienta de marketing a la mujer en la política, ¿entendés? Ah, bien. Depende el espacio. Depende el espacio. Y los tiempos también, ¿no? Porque esto va muy acompañado de la cuestión educativa y de los cambios sociales. Ok. Hay tiempos en donde hay mucho trabajo de educación y de capacitación y otros momentos en donde si eso se deja de trabajar o de hacer y los derechos de las mujeres en general retroceden o salen de la agenda, sí es más marketinero. Y el rol de la mujer en la escena política libanesa. ¿Está considerada? Hay mujeres que estén en distintos puestos, en bancas, yo no recuerdo, bueno, hay algunas ministras hoy en día, creo que hay una ley, ¿no? Con respecto a eso. No, el Líbano no tiene cuota. ¿No tiene cuota? No tiene cuota de género. ¿Cómo Muy es discutido. el rol hoy de las mujeres en la política, en la escena política libanesa? El Líbano es un país bastante patriarcal respecto al rol de las mujeres en la política. Respecto al mundo árabe. Sí, hay países que son mucho más progresistas, como Túnez, por ejemplo. Ah, mira. Túnez es el que en este momento está llevando la cabecera. El Líbano fue el primer país de la región que otorgó el voto femenino después de Turquía. Turquía fue en 1949, el Líbano fue en 1952. Pero en ese momento las mujeres tenían que estar alfabetizadas. Claro. Para poder votar. Y en ese momento el porcentaje de alfabetización en las mujeres no llegaba al 15%, mientras que los hombres era casi el 60% de la alfabetización. Entonces tenían que rendir un examen de aptitud previo para poder votar. Ahora, vos que estás en el ámbito de la política internacional, digo, y siendo mujer, y como explicabas antes, lo que es estar en escenarios patriarcales permanentemente, ¿cómo haces para no occidentalizar el pensamiento oriental, ¿no? Cuando vienen y te dicen de repente, ay, ¿cómo es la mujer allá? La mujer es reprimida, la mujer... Gran pregunta. ¿De qué manera lo abordás siendo mujer y occidental? Siempre les digo que hay que pensar como si hubieses nacido allá. O sea, que tenés que intentar de pensar con otra mentalidad porque justamente nosotros lo vemos con nuestros ojos occidentales. Y creo que algo que me permitió el viaje fue entender la particularidad de cada confesión, que para uno le parece algo que está mal o que no haría, pero que para otra persona es su creencia y está bien y hay que respetarlo. Dentro de los límites, obviamente hablando de derechos humanos, derechos básicos de las personas, ¿no? Sí. Y me parece que esa es la clave también de la tolerancia y del diálogo. Porque si no, no hay posibilidad de consenso. Si no tenés esa apertura, o sea, nosotros lo vemos mal, para ellos es parte de su vida diaria. Si uno habla con estas mujeres y les pregunta lo que nosotros, como recién dijimos, ¿no? Hablaste de reprimidas y demás. Sí. ¿Ellas se sienten reprimidas? Mira. Es una gran... Aprovecho para contar una anécdota Sí. breve. Yo tengo primas allá en Líbano y de repente ha surgido este cuestionamiento de, bueno, ¿y vos cómo vivís? Y una de ellas decía, bueno, pero pensá vos que pobre, te tenés que levantar todos los días sin maquillarte y estar flaca y estar esto y tenés que ir a una propuesta laboral y tenés que ir vestida toda así o así. O sea, ellas a la inversa lo ven como pobres nosotras que estamos súper exigidas. reprimidas por la sociedad. Claro, o sea, digo, en cierta escala digo, el patriarcado nos afecta a todas en diferentes regiones, pero de alguna manera nos salpica por un lado o por el otro. Quizás Totalmente. agrego ahí una diferencia, quizás es muy interesante. Quizás acá hay una exigencia social, como decía Juan, en lo que vos describías, Nadia, que también un poco sufre el hombre, digo, esta cuestión de cómo hay que estar. Ahora quizás en otros espacios o en otras Sí. latitudes, culturalmente tienen menos lugar, digo, la mujer. Acá estamos
exigidos a cumplir con ciertos parámetros, tal cual como dijiste, pero Sí. de algún modo se van haciendo lugar, por suerte, las mujeres. Hay otros lugares que me parece que falta incluso eso. Por supuesto que falta, y yo creo que acá también falta, porque acá el techo de cristal es real. O sea, uno acá se forma, estudia, y lo digo, no sé, yo que soy madre, y la verdad es que siendo madre, y laburando, y estudiando, todo fue Sí. muy difícil. La gran pregunta que yo tengo es, como nosotros decimos que las mujeres tienen que estar más, participar más, ¿las mujeres de esos lugares quieren hacerlo realmente? Sí, sí quieren. Bueno, puede ser. En No el digo Líbano pasó en el 2019, que fue la gran crisis política, pasaron de tener 13 postulaciones para diputados y municipios en el 2009 a más de 125, porque las mujeres empezaron a organizar socialmente y fueron la cara visible de un montón de soluciones dentro de la crisis del 2019. Entonces fue un boom, les reventaron la Aparte, hay postulación. algo que hay que reconocer también. Los hombres que han gobernado el Líbano durante tantos años han arruinado el Líbano. Entonces yo creo que era necesario un cambio. Y sí. No solo porque una mujer piensa distinto, sino ya una cuestión de imagen. Simplemente imagen, ver una cara femenina. Otra cosa, era ya algo positivo ese cambio. Entran mujeres por primera vez al Parlamento en el 2018, ganan 6 escaños y fue un periodo muy arduo porque les hacían la vida imposible. Muchas denuncian. No me imagino. Les ocupaban los espacios del estacionamiento, les cerraban las oficinas, les dejaban fotos con contenido sexual adentro de las carpetas Mirá con el vos. material que tenían que trabajar y muchas empiezan a denunciar que obviamente era hostigamiento lo que hacían y pensar verdaderamente si querían habitar esos lugares o no. O sea que dentro de la propia institucionalidad saltó el patriarcado Claro. a la legua, que fue algo de hecho que se denunció, o sea, lo hicieron internacional diciendo nos están hostigando, o sea, nosotras fuimos elegidas por el pueblo libanés, queremos venir a participar, queremos hacer nuestro trabajo y quienes son nuestros compañeros, obviamente después se transformó en procesos judiciales, nos hostigan de esa forma. Sí, mira, y la ley también los protege muchas veces ahí en el Líbano, todavía complicado. Eso que tiene un país dentro de todo más abierto que otros, pero todavía la Hay ley voto femenino, fue muy precursor, pero hoy en día la participación política en todos los ámbitos no llega al 7%. O sea, fue muy progresista de manera normativa, pero socialmente, atendiendo a la particularidad de cada grupo, todavía falta mucho trabajo cultural por hacer. Ahora sí, en este gobierno hay un 21% de ministras mujeres y el del 2020 fue los que marcaron historia, pero también hay que ver que la participación, como hablábamos recién del tema del marketing, no sea solamente, que es lo que decimos en ciencia política, participación sustantiva, no sea con ir y ser una cara bonita con estándares de belleza, sino poner temas de las mujeres en agenda. ¿Qué porcentaje tenemos, alguien sabe, de ministras mujeres en Argentina? ¿Supera No, el 20%? alto. ¿Supera el 20%? No, ahora lo que pasa Hoy es que hay más. en Argentina es muy difícil estandarizarlo porque no tenemos una ley que establezca ministerios fijos, diríamos, ¿no? Cada gobierno viene y cambia todo. la cantidad de ministerios a su gusto. Ok. Ahora tenemos poquitos, hay 2 ministras. Por eso es muy poquito. Mujeres. Sí, el sí, Líbano sí. no superan eso. Ahora, Increíble. pero hemos tenido momentos en donde hemos tenido casi 16 ministerios De mujeres. y han habido muchas mujeres, pero sí Argentina fue pionero en el mundo en establecer las cuotas de participación de género, fuimos los primeros. Allá en Líbano se realizan manifestaciones, movilizaciones feministas, así como se empezó a dar acá en Argentina desde hace unos años. Sí, lo que pasa es que la temática está más vinculada a la cuestión cultural. Nosotras estamos bastante occidentalizadas en nuestras demandas. Lo de ellas tiene que ver más con esta división entre el trabajo doméstico y lo público. También en el Líbano el sistema judicial no es laico, como en el caso argentino. Entonces responde a la religión de cada mujer. Sí hay muchas demandas por el tema de los matrimonios, la edad del ir en contra del matrimonio infantil, muchas veces las leyes que están vinculadas a la protección de los abusos que se dan de manera intrafamiliar, que no se pueden denunciar. Entonces es otro tipo de agenda que justamente tiene que ver más con lo cultural. Hay un tema que yo he visto en los últimos años. Antes, divorciarse en el Líbano era
Muy raro, yo no conocía casos de divorcio. Hoy en día las mujeres que deciden divorciarse toman la decisión y se está logrando, se está haciendo. Hay muchos divorcios últimamente en Líbano. Pero el divorcio es como acá en Argentina, que si vos querés, No. vas, te divorciás. No, tenés que tener consentimiento. Tenés que ir tenés que ir de acuerdo a tu religión al tribunal que te corresponde. En el Líbano no existe el matrimonio civil. Exacto. Te casás solamente por el religioso. Exactamente. Por eso se van a casar Pero- mucho a Chipre. Pero es un Claro, paso. era como en su momento acá, casémonos vía México. Pero Claro. es un paso, es un paso. Yo conozco muchos casos hoy de chicas o de parejas que se divorcian, que antes era imposible. El hombre Toma tomar la decisión. iniciativa, pero allá te casás por religioso o no te casás. Si no, se van a casar, fuera de chiste, se casan un montón civil vía Chipre. Claro. Es verdad. Es como, y hacen todo allá, la fiesta, todo, y volvés casado, y después si te querés divorciar Si te es más querés- fácil. Sí, Es buenísimo casarse en el Líbano, no firmás ningún papel, es buenísimo. Nada. Sí. solo Después Dios no te podés castiga divorciar Dios. únicamente, pero- Claro, te castiga Dios en tal Claro. caso. Así a Dios en tal caso. Ya estoy Ay. castigado, no pasa nada. Sofía, volviendo un poco acá a la Argentina, ¿qué panorama ves en Argentina, ya como para ir cerrando? En lo que respecta a lo político, Sí. y estamos atravesando un momento económicamente duro y políticamente también ha sido un cambio muy drástico en comparación de una línea de varios años. Entonces hay una batalla cultural, política, ideológica, si se quiere decir, por detrás. Entonces, muchos tiempos de transformación en un mundo muy convulso, en donde Argentina también está inserto y eso también nos hace relacionarnos con los países de otra manera e intentar de atender a las realidades de lo que está pasando. Bueno, Sofía, nos Maravilloso. encantó tenerte, se nos acabó Ay, el tiempo, sí. lamentablemente. No me voy a olvidar, te voy a Ahí dejar está. un regalito de parte Ay, nuestra. muchas El regalito, le gracias. agradecemos. Ay, gracias, chicos. Muchas gracias. Un Agradecemos. placer. Gracias Un por placer. la invitación. Y ojalá te tengamos de vuelta. Cuando quieran, espero que vayan a Mendoza pronto. Vamos a ir pronto. Bueno, igual te digo, abrilo. Gracias A a ver. Estampas Ian. Mira, te Sí. hizo. Me hizo dijeron este la otra vez, no lo regalito. sabrás vos, no lo sabrás No, vos. porque así que lo siempre tengo que- abre los regalos, él ya los da abiertos. Me quiero llevar uno para mí. No, lo abre el invitado. Muchas gracias. Me lo voy a llevar a la radio. Me Dale, encanta. acordate de nosotros cada vez que tomes algo en la taza. Les mandamos saludos cuando tomen. Dale. Bueno, Muchas gracias. Gracias por estar, Sofía, un placer. Ay, bueno, ¿cuánto aprendimos? Te digo. ¿Aprendiste? Me encanta. Aparte me encanta escuchar a una ¿Aprendiste mujer. sobre feminismo? No, sí. Yo soy muy abierto al tema, ¿eh? Sí, Yo sí, parezco lo sé. machista, pero no lo soy. Lo único, te voy a llevar al Líbano, es lo único que voy a hacer. Pero te digo, mira, antes de arrancar hablamos un poquito del tema y yo estoy un poco entusiasmada, ¿eh? Dale, Pero dale. ahora me Vamos, algo entusiasmé. vamos a hacer, algo vamos a hacer. Bueno, continuamos, nos acompaña y auspicia Somos APL, la Cámara de Comercio Argentino-Libanesa, promoviendo el comercio exterior entre la Argentina, el Líbano y el mundo. Le agradecemos. Mientras se va a la preparando Cámara. nuestro próximo invitado, Ay, sí. Bueno, pero te digo, me que siempre, encantó todo. siempre vestido con su traje y corbata que lo caracteriza. Ya estás haciendo la venta. creo, ahora lo vamos a ver, creo que nunca lo vi sin la corbata. Creo que nunca lo vi. Estoy tratando de hacer memoria, pero nunca lo vi sin. Ahora vamos a hablar del tema con él. Es parte del informe. Bueno, bienvenido Víctor Sede, médico, reumatólogo y, estuviste en la administración del Hospital Sirio-Libanés, además, entre tantas otras cosas. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Bienvenido. es un gusto estar con ustedes. Es verdad, Víctor, ¿eh? Siempre traje y corbata, siempre muy bien empilchado. Muchas gracias, no sé si eso es bueno, ¿eh? No, pero. Es como sale. ¿Cómo andás? Bien, muy contento de estar acá. Agradezco muchísimo la invitación. Me Por siento favor. en casa. Es tu qué casa. bueno, Es qué tu casa. alegría. Víctor, Gracias. estuviste. Bueno, ya un poco te presentaron, ahora vamos a hablar un poco de tu vida, tu parte libanesa, pero quiero arrancar por esto. Estuviste hace poco en el Líbano. Sí. hace Vos sos pocos presidente días. de APSAL, la Asociación de Profesionales de la Salud Argentinos Libaneses. Así Está bien así dicho. es. Contanos qué fuiste a hacer. Bueno. ¿En qué participaron? Fui como representante de los profesionales argentino-libaneses de la salud, que eso es APSAL, Sí. y que es una rama de ILMA, la International Lebanese Medical Association. Estamos viendo viendo. imágenes. Exactamente. Es una- Del encuentro. Ah, sí, qué bueno. Es una entidad fundada. Muchas gracias. No sé si estoy bien ubicado. Sí, perfecto. Bueno,
esa es una de las reuniones preliminares del Congreso, Sí. netamente social, por supuesto, Sí. ¿no? Aunque el Congreso tuvo características excelentes a pesar de la situación del Líbano, que por lo menos durante este periodo está tranquila y compensada, como decimos los médicos, ¿no? Estable. Está estable. Estable. Ahí están, ¿qué son? Ahí ese grupo Esa que... fue una reunión de la ILMA, de la Internacional de Médicos Libaneses, con el presidente de la Nación. Ah, mirá, estuvieron con el presidente. ¿Y de qué Fue temas hablaron en el encuentro? Bueno, es así. El Congreso se basó, es un Congreso que duró un solo día, ni hablar de los preparativos, pero se desarrolla en un solo día, y se basó en 3 temas fundamentales: inteligencia artificial, telemedicina y bioética. Los 3 temas candentes de Del momento. ultra actualidad. Ok, y a ver, contanos, desarrollar un poco eso. ¿Cuál es? ¿Cómo no? La ILMA, que está en 32 países, Sí. envió representantes, los más lejanos de los cuales éramos los argentinos. Ajá. Lo cual fue, yo diría, sobrevalorado. Totalmente. Para nosotros no fue tanto esfuerzo porque uno también fue a casa yendo al Líbano. Exactamente. Claro, claro. Pero fue muy valorado por ellos, dado más el recorrido y la distancia. Tal cual. Fundamentalmente eso. Por otro lado, los temas estuvieron fabulosamente desarrollados y todo un poco apurado, un poco casi, perdón la palabra, al galope, porque tenía que ingresar todo En un día. en un solo día. Pero, por ejemplo, esto da una idea de los profesionales de la salud libaneses en el mundo. Y por un lado uno dice, bueno, es admirable y un orgullo el nivel de los profesionales en todos los países. Había gente de Estados Unidos, había profesionales de América Latina, estaban Brasil y Argentina. Este año no estuvo México, que otras veces estuvo muy representado. Ajá. No estuvo Colombia, Ok. no estuvo Colombia, que en general es representada por Fernando Hakim, que es el neurocirujano que operó al político que fue baleado, al candidato baleado. Que era de origen libanés también. Así es. Y que se encomendó casualmente el neurocirujano a San Charbel antes de operarlo. Ah, Públicamente. Mirá. Públicamente. San Charbel es un tema fascinante. Vamos a hacer un Sí. programa con el tema de San Es Charbel. un tema fascinante. ¿Cómo funciona el sistema de salud en Líbano? Bueno, tiene luces y sombras. Lo están recomponiendo. Funciona mejor de lo que uno podría esperar, pero tiene carencias. Ok. Por eso quieren desarrollar muy especialmente el rubro telemedicina, sobre todo por el norte del Líbano. Cuando uno dice el norte acá, parece que está tan lejos, allá está todo cerquita, pero por ejemplo, un problema era, y se lo plantearon al ministro de Salud, que asegurara los recursos para que estuviera siempre disponible Internet. Sí. Por ejemplo, sin recursos sin lo cual no se podría sostener. Tal cual. Porque, claro, no hay buena conexión en todos lados. No hay en buena Líbano. conexión. Entonces, pero en general era maravilloso observar cómo cada sector, por ejemplo, estaba el representante de los médicos de Beirut, el doctor George Saade, había representantes de las organizaciones de Trípoli, y uno admira cómo sostienen con una resiliencia que no los va a sorprender a ustedes, que los libaneses tienen como característica ya demostrada, Sí. cómo resisten. Naciones Unidas está ayudando. ILMA logró que Naciones Unidas colabore con el Líbano en un programa de salud a desarrollar y generó una delegación con la cual nos reunimos también. Creo que está en una de las fotos. En una de las fotos, sí, ahí, a creo ver que si las sí, volvemos a poner. A nivel tecnológico, ¿cómo están equipados los hospitales? También hay luces y sombras, pero También. hay hospitales muy bien equipados. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser invitado Ahí. al... Ahí Claro, está esta foto. Claro, ahí está la foto de cierre de ILMA. Ok. Esa es la foto de cierre de ILMA. A la extrema izquierda de la foto, diría, Ahí estás hablando. está el suscripto. Bueno, no era la foto más importante. Estamos los dos representantes de Argentina, el doctor Rashid Daud también, que tuve También. el gusto que nos acompañara, un Sí. colega y amigo de años. O sea, si a mí me pasa algo en el Líbano, a esa la mostramos recién, es el cierre. Tenés lugares excelentes. Ese es el cierre, ahí Esa está. es la foto de cierre. Yo Efectivamente. me pasa algo en el Líbano, ¿no? Estoy en el Líbano, me pasa algo.
Voy tranquilo a un hospital. Vas tranquilo, no sé si a todos los hospitales, No a todos. pero vas a tener donde ser muy bien atendido. Por ejemplo, tuve oportunidad de comprobar tecnología y resiliencia en una visita que tuve oportunidad de, bueno, perdón por la redundancia, visitar el Hospital St. George. Sí, de El la hospital- colectividad ortodoxa. Claro, de los ortodoxos, ¿no? Admirable, admirable. Un hospital originariamente de 330 camas. Lástima que no pude pasarle las fotos del helipuerto, por ejemplo. Espectacular. Gran hospital. Bueno, está a 4.500 metros de los silos que explotaron. Upa, sí es verdad, está muy cerca. Eso les deterioró el frente de una manera importante. Recaudaron los recursos suficientes como para volver a arreglar la fachada. Claro. Entre paréntesis veíamos fotos admirables de la jefa de neonatología escapando con 3 bebés el día de la explosión. Bueno, todo lo cual fue reparado con un esfuerzo impresionante. El hospital está nuevamente en orden. De las 330 camas ya están operativas, quedaron operativas 300 y van a recuperar las que faltan. Pero lo que más llama la atención, sigue con todos los niveles de calidad y está con la, ¿cómo les puedo decir? Con el símbolo de reconocimiento de la Joint Commission de Estados Unidos, con lo cual todo esto no afectó la calidad de prestación. Mira qué bien. Yo quiero Eso es admirable. agregar un comentario nada más. Hace muchos años, también por el 2014, por ahí, hicimos un acuerdo, en esa época creo que era la JUCAL o la UCAL, no me acuerdo. Hicimos un festival libanés en Buenos Aires, de los que hacíamos. Vino una cantante libanesa llamada Tania Cassis, algunos sí. la conocen, googleenla, y fue a total beneficio del hospital. Sí. Lo hicimos junto con la fundación del Hospital San George, y todo lo recaudado era para colaborar con el hospital. La verdad que fue Admirable. 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 Y perdón, en el caso del St. George, el patriarca se puso a la cabeza de la campaña. Lo cual puede ser natural, pero no siempre uno lo ve. Exactamente. No siempre se ve. Entonces eso sigue siendo algo a subrayar. Bueno, ¿no? toda una vida, ¿cuántos años todavía dedicados al Hospital Sirio Libanés? Y no sé, te diría que con practicante y todo, en octubre, si Dios quiere, serán 50. Claro, no, Me muchísimo. impresiona. Ahora, este año, Me 50. impresiona, me Porque impresiona. director No médico- era médico todavía. Claro, director médico, ¿durante cuántos años estuvo? Y entre dirección y subdirección, 14 o 15 años fueron. Y la Después- creación del hospital sirio-libanés fue para la comunidad sirio-libanesa, Sí, si quieren era les hablo del exclusivamente. hospital, Dale. me van a tener que reducir, pero voy a No, no. simplificar. Dale. En realidad, nuestro hospital en Argentina es admirable, es otro esfuerzo permanente de resiliencia, pero de resiliencia también generada por el contexto argentino, que ya sabemos y no, Sí. sobre el cual no voy a abundar. La verdad es que nuestro hospital fue creado en 1916 por iniciativa del padre Gorayev, que era un sacerdote a cargo de la misión libanesa maronita, que convocó a un grupo de damas, como en el caso de todos los hospitales de colectividades, para resolver las necesidades de inmigrantes que tenían el problema de la enfermedad y la barrera del idioma. Bueno, así fue que estas damas se empezaron a reunir en el Colegio San Marón y para el año 27 Sí. deciden buscar un predio porque consideran que si no la obra se iba a diluir en caso de no tener Claro. un soporte físico. Así fue que empiezan a buscar inmuebles y terminan comprando el actual inmueble de Villa Devoto, que era una gran quinta espectacular. Mantiene algunas cositas todavía. Mantiene Esa gran algunas quinta. Ay, cosas. sí, ese jardín. Mantiene algunas es cosas, divino. la pérgola, Las rejas, ¿no? claro, y la casa principal, que es un palacete. Funcionaba el geriátrico ahí en su Exacto, allá funcionó el geriátrico hasta que después fue muy difícil sostenerlo en base a la normativa municipal, Sí. lo cual nos obligó, y esa es una asignatura pendiente alguna vez de parte de nuestra colectividad. Sí. Como nuestra colectividad está muy integrada, eso, aunque parezca mentira y que es bueno, atenta a veces contra la realización de proyectos que a veces pareciera que limitan o encierran, ¿no? No, ni hablar. Pero volviendo al hospital, hoy es un hospital polivalente. Empezó en aquel momento con donaciones de la colectividad y sobre todo con el aporte de médicos muy destacados de la colectividad y también amigos de esos médicos que no eran de la colectividad, que para mi gusto tienen mayor mérito. Este es mi homenaje a los médicos no paisanos que ayudaron y colaboran con nuestro hospital
porque tienen otro mérito, es un mérito por adopción Exacto. de lo sirio y lo libanés. Exacto. Claro. Bueno, y volviendo al hospital, logran en 1937 instalar la piedra fundamental en el predio, que todavía está, y que supimos hace poco por una de las actas, que encierra el acta fundacional, la piedra. Nadie quiere comprobarlo porque fue inaugurado Claro. en 1937 con la presencia del presidente Justo en aquel momento, ¿no? Y Una pregunta, y mezclando la entrevista anterior y lo actual. En Líbano o en Medio Oriente, ¿podría existir un hospital sirio-libanés? No sé, es raro. A ver, acá muchas veces cuando hablamos de sirio-libanés, muchos se confunden. Como vinieron las colectividades, no había. Juntitas. No estaba Líbano y Siria limitado, era un imperio otomano, vinieron. Entonces armaron clubes. ¿Para qué vamos a armar dos clubes? Armemos uno, como Argentina-Uruguayo, Argentina-Brasilero, Claro. una cosa así. por el idioma también, además. Claro, lo de sirio-libanés, a veces para la gente que no es de nuestro origen, es una incógnita o algo dicho como genéricamente. En realidad, no sé sirio-libanés con el guión o sin el guión, claro. si uno no tiene un padre sirio y un padre libanés. Claro. Pero acá las instituciones fueron mixtas, no solo por la contemporaneidad de la llegada de sirios y libaneses, sino también por la afinidad que tenían, porque en general había afinidad religiosa, Claro. no exacta pero predominante, Sí. y eso hacía que todo fuera sirio-libanés. Pero allá no existiría porque son locales, Claro. entonces no Sí, habría sí. necesidad de resolverle a nadie nada distinto. Claro, Y claro. apuntaba quizás a una cuestión de fraternidad. Así Si es. sería viable. Sí, es así. Es así perfectamente porque fue más que fraternidad. De hecho, muchas familias libanesas están emparentadas con familias sirias y viceversa, lo cual ha enriquecido mucho nuestra colectividad. En ¿no? Argentina, bueno, hay una colectividad también que es cosmopolita, histórica de inmigración. Así es. Tenemos hospital italiano, hospital francés, en su momento, hospital israelita, hospital sirio-libanés, hospital, me estoy olvidando alguno, pero muchas. No, claro, hubo más. Y la historia de los Alemán. hospitales, claro. El español. Británico. Sí. Claro. La historia de los hospitales de colectividades, no me voy a extender, sino Sí. en lo necesario para ubicar Sí. al nuestro. El nuestro es el más joven de los hospitales de Mira. colectividades, de los cuales hubo un mayor número que los actuales, que son solamente 4. Excelentes, pero 4. Claro, se fueron Alemán, británico, italiano y sirio-libanés. Fueron desapareciendo los otros. Fueron desapareciendo por distintos motivos, muchas veces económicos, otras veces societarios, en general económicos y dados los vaivenes de la salud. Y dentro de tu gestión en el hospital sirio-libanés, ¿cómo lo has visto evolucionar con el Eso correr de los años? Es algo fabuloso. El hospital siempre fue la cuna de la forma de brindar filantropía y contención humanitaria y humana al paciente o al necesitado. Hubo una etapa en que el hospital necesitó convertirse en empresa, sin lo cual no hubiera subsistido. ¿Verdad? Y aún así corre siempre riesgos porque los financiadores, que así se llaman, así se denominan técnicamente, a veces no tan correctamente, así se denomina a las entidades que solventan contratando servicios. Sí. Muchas veces los financiadores han trasladado a las entidades prestadoras sus dramas, sus limitaciones de pago y las han arrastrado. En el caso nuestro somos también una vez más un ejemplo de resiliencia y de escape. Acá yo no puedo evitar y ni quisiera, al contrario, me sale inmediatamente la evocación de quienes nos precedieron. Sarife Sarkis, el alma mater del hospital. Nos ha dejado hace poco. Nos ha dejado hace poco con 100 años hermosos y con lecciones de vida que todavía nos afloran permanentemente. El ingeniero Yapur, que también fue presidente. Sí. Y no quiero equivocarme, mucha gente más. Y de quienes estamos actualmente tenemos, yo diría, psiquiátricamente sano, es una contradicción, el criterio de seguir adelante porque es el legado. Yo digo siempre
que el hospital es la forma que tiene la colectividad de devolver a la Argentina la generosidad con que recibían nuestros padres y abuelos. Ni hablar. Y eso la gente en general lo vive más de una vez. Yo que sigo teniendo el gusto de hacer lo asistencial, de llevar adelante Sí. lo asistencial, cuando lo preguntan pacientes, los pacientes dicen, pero ¿cuál es la razón de ser de esto? Porque la colectividad ya está integrada. Bueno, esto sigue, esto tiene el nombre. La mayoría de la gente que atiende el hospital no pertenece a la colectividad. Eso iba a decir. No pertenece en absoluto a la colectividad. Para toda la comunidad argentina. Claro, es para toda la comunidad argentina y bueno, es así. Todos los hospitales ya cumplieron la función original. Ya Existió está. el Centro Gallego, existe en otras manos, ya no con la Claro. finalidad o con el objeto con que fue creado, sino igual dando... Se tuvieron que muy adaptar buena a las salud. necesidades. Se tuvieron que adaptar a las necesidades. Quiero salir un poco de ahí y hablar un poco de vos y el Líbano. ¿Cómo Contanos un poco de tu origen libanés, de tu pueblo, de tu Sí, familia. De cómo todo eso. no, cómo no. Mi padre nació en Mairúa Mairúa. en 1898. Vos Y sabés como que se estuvimos casó en uno de los tarde, programas. María, nuestra corresponsal, estuvo en Mairúa en uno de los programas. Perdón, que te claro, interrumpí, sí. y bueno, como se casó tarde, porque Sí. estuvo en Argentina y a los 51 años, 52, se fue al Líbano y conoció a mi madre, 30 años menor, Sí, y se casó y volvió. mirá. Pero había sido pionero patagónico como tantos otros inmigrantes libaneses que llegaron buscando un sueño y más bien escapando de la guerra, del dominio otomano y de las circunstancias entre una guerra y la otra. Mi madre es de Ture Schweir, de la familia Merges, y estuve ahora en Ture Schweir, una belleza, Volviste al pueblo. en la montaña, sí, sí, sí. Y bueno, ese es el origen, es el de cualquier hijo de inmigrantes de primera generación. Es muy difícil despegarse Sí, siendo claro. primera generación. Y bueno, cuando uno está en el Líbano, está en casa siempre, hable o no hable sí. el idioma. Hablamos mucho del Hospital Sirio-Libanés, pero Víctor también es comisión directiva del club de toda la vida, del Club Libanés de toda Es la un vida. honor, es un honor. Y además, expresidente de UCAL Buenos Aires Sí, también. sí, Así que sí. no solo participa en el hospital, sino participa en muchas de las instituciones prestigiosas del Bueno, la Líbano. colectividad ha sido muy generosa conmigo. No. Siempre Sí, me sí. sentí muy bien. Y traté de devolver, como nos pasa a todos, la mejor versión de uno. Siempre es así. Pero hay algo muy bueno en esto. Yo tuve la suerte siempre de poder trabajar en equipo y en buenos equipos. Así es. Tanto en la UCAL como en el Club Libanés. Por supuesto que el equipo, cuando uno tiene que dirigir, debe generarlo, inducirlo y sostenerlo. Sí, no es fácil. No es Pero fácil. por La otro lado, importancia de un buen equipo. claro, pero Claro. por otro lado, uno tuvo la suerte, como mucha gente tuvo y sabe, de encontrar dirigentes como fueron Aleco Adem, los señores Saliba, que nunca están fuera de mi recuerdo, y muchos otros más, José Sogno, Gonzalo Hermida, Sí. todos ellos con una fibra libanesa única, Samir Ashkar, Mucha gente de la UCAL. mucha gente de la UCAL. Así es. Y eso ha hecho que se nos facilitara la pertenencia. Sí, totalmente. Así que esa es una suerte que uno ha tenido, ¿no? Víctor, fue un placer conversar contigo. regalito. Tenemos un regalito de Muchas Estampas gracias. Ian. Y vamos a bueno. y vas a volver otro día a seguir explayándonos un Ay, poco más, sí. sobre todo Pero- porque nos quedó corto el tiempo. Con todo gusto. Muy interesante. Voy a ver. Súper. Sí, va a ver cómo está la situación actual de la medicina en Argentina. Pero muchas Ahí gracias. está, para Bueno, que nos un recuerde. pequeño Pero siempre los recuerdo y aparte los sigo siempre. Ay, muchas Y gracias. Quiero aprovechar a felicitarles, Gracias. a felicitarlos y desearles mucha suerte porque hacen una tarea hermosa, es de gran difusión, de gran presencia y por otro lado es agradabilísima y entonces no es un deber cumplido con cariño y con placer. Gracias. ¿no? Y Gracias, Gracias Víctor. por haberme Y tu invitado. mesa siempre. Muchas Bueno, gracias. en tu ¿eh? casa. gracias, Un gusto, Víctor. un gusto. Un placer. Bueno, qué lindo, ¿eh? Te digo, Hermoso. estoy así como relajada y ahora nos vamos a ir al exterior. ¿A dónde nos vamos a ir? Al Líbano. Al Líbano, qué Nos lindo. vamos a poner los auriculares
Le agradecemos a Sanín Viajes, que auspicia este momento. Gracias, Anín. A ver, ¿está conectado ya? ¿Habib estará? Vamos a ver. Sí, aló. Ahí está y nos escucha. Hola, Javi. Sí, ¿Cómo estás? gracias, Sanín. ¿Cómo está nuestro Bien, todo bien. corresponsal? Todo ¿Ça bien, va? todo bien. ¿Todo bien? ¿Dónde Sí, ça va. estás? ¿Dónde Sí. estás, Javi, hoy? Ah, ahora yo en Bekaa. En la Líbano. Becá, en el Valle de la Becá. Ay, qué lugar. lindo. Ahí está ¿Vos? un monasterio nombre Ta'nayel, la pueblo nombre Ta'nayel. Tanayel, ¿ese es un monasterio lo que estamos viendo? Ay, qué divino. Sí, este monasterio que tiene grande propiedad aquí. En Sí. esta propiedad tiene la vaca, tiene todo, plusieurs animales. Claro, ahí veíamos como unas bolsas ahí arriba, traducirle así. Hay como Il y, a- unos- il y a- il y a des sacs là-dedans. Se quedó Hola. congelada la imagen. Ahí está. Está muy Ahí bien. está. En Tanayel no hay tan Sí. buena señal. No tan Sí. buena. Ahí está, ahí volvimos. Sí, tener esta, no buen señal. Pero parece que estás en aquí una tiene- película. Qué Sí, linda muy, piedra. muy lindo aquí, muy Hermoso. lindo. Es muy grande. Nombre es Domaine de Tanayel. Domaine. El domen es como el dominio de Tanayel, es como el monasterio de Tanayel, una cosa así. Tanayel, si no me equivoco, Habib, es una marca muy conocida de lácteos, si no es la más grande. Es como decir, no quiero, pero a la Sí, Serenísima en claro. Argentina. Tanayel, sí. Es así, ¿no? Ahora- Estás ahí en el pueblo ese. Sí, 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 sí. Y es un lugar Ahora, que visitan los turistas. La vaca, Ah, mirá, nos va a mostrar. sí, sí, Ay, me muero. Mirá los chicos cómo están. Está por público, está por público. Ah, está aquí. abierto al Ah, ok. público. Sí, está entrada. Ayer entrada es por público. Me muero las vacas. Qué lástima. Ay, sí, tenemos poquita Vamos viendo, señal. está un poco complicada la señal. Mirá las vacas. Mirá las vacas. Qué vacas sanas, te digo, ¿eh? Sí, Vacas sanas. Sí. Esa es la vaca, la Holanda Argentina, ¿no es? Claro, La sí. vaca lechera. La vaca lechera. Pero te digo, parece una vaca de publicidad. Sí, es la de Milka. Claro, porque acá muestran las vacas y en realidad después cuando van no están así, están todas flacas. Ahí en Líbano están impecables las vacas. Mirá que están ordeñando las vacas. Ils sont en train de, no sé cómo se dice, enlever le lait. Ay, tenemos mala Ay, mala qué pena. conexión hoy. Íbamos, ordeñamos una vaca en vivo. Por pouvoir faire le... Ay, mira. Bueno, vos si me Bueno, escuchás, bueno, Khabib, continúe a marcher, seguí caminando. Qué lástima que nos está fallando hoy la conexión. Ay, sí. Se ve medio como cortado, pixelado. Pero bueno, este es un lugar donde se hace, o sea, a partir de esto se hace la leche Tanayel, Sí. labne, el labne que lo mira, conocés muy bien. Que es claro, como- allá es más industrializado el labne. Claro, están todos los Acá supermercados. hay que vienen- hacerlo casero el labne. Exactamente, es como un queso crema, ¿no? Claro, ¿Cómo lo- sí, 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 un labne quesito más mucho. ácido que Sí. el queso untable. Es muy famoso el Tanayel. Mirá, ahí están Ay, qué ordeñando. maravilla. Me encanta porque, por lo que vemos, súper limpito, todo impecable. Súper prolijo todo. Qué ganas de comer labne ahora que me dieron. Ay, sí, la próxima. El Valle de la Becá, lindo lugar. Vos que sos Baalbek, Sí, Baalbek, ¿no está en la Becá? me mataste. Creo que sí, creo que Puede está en la ser. Becá. Bueno, pero Creo, ¿sabés qué? está muy cerca. ¿Sabés cuándo tengo que aprender eso? Cuando viajes Cuando al Líbano. viaje al Líbano. Cuando te lleve Cuando al Líbano. vuelva al Líbano. Cuando te lleve al Líbano. Bueno, tenemos una señal lamentablemente sí. muy poquita. Habib, ¿Nos bueno, escuchás, Habib? ¿tu nous entends? Señal, sí, señal es mal. Es Ay, ahí posible está. entrar Bue- aquí por... A ver si nos va a mira mostrar, el quiere mostrar producto. esto del interior. Para ver el producto. Así vemos el labne. A ver si lo llegamos a ver. Sí, Mira, es como un barcito. sí, le labne de todo el producto. A ver los productos Qué de bien. Tanayel. Está una café aquí. Un que cafecito. todo Qué lindo. sí, todo producto aquí. Ahí están los Mirá productos. los productos. Bueno, se ve poquito, pero ya lo vamos a mostrar mejor. Habib, muchas gracias. Todo el producto. Ah, mira, ahí está el labne, ahí están los Sí. comidones. Bueno, Habib, lamentablemente tenemos mala conexión, Sí. pero pudimos ver bastante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Habib. Te mandamos Sí. un saludo. Ok.
Merci beaucoup. Bien, saludo. Ay, qué bueno, qué pena. Qué lástima pero que no yo se pudo ver la bien. vaca, Pero ya haber visto una vaca en el Líbano. la vaca de publicidad, ¿Quién se imaginaba que había vacas en el Líbano? No creo que esto esté preparado por Javier. No, Debe no. ser real, todo Debe ser real. real, debe ser real. Bueno, en breve lo tenemos a nuestro columnista, pero antes, ¿te gusta jugar y te gustan las hamburguesas? Tu lugar es Doble Queso, porque Doble Queso es doble felicidad, Doble Queso, Burgers and Gaming, todo en uno. Le agradecemos a la gente de Doble Queso y ahora sí, bienvenido, Ale, nuestro columnista. Hola Nadia, hola Juan. Tenés ¿Cómo que hablar va? como la publicidad, Che. bla, 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 rápido. Sí, voy a hablar en 2X, como Dale. los mensajes de WhatsApp. Nada, gran programa hoy y gran invitado el que sigue. Yo pasaba un ratito, me dejó el pie Víctor Sede hablando de los hospitales, sobre todo hablando del legado y el financiamiento y algunas cuestiones que tienen que ver por ahí. Resulta que por el 500 después de Cristo, un tal Faxian, ¿sí? Que era un chino budista, estaba recorriendo la India en búsqueda de escritos originales sobre Buda y se encuentra con unos lugares de sanación, ¿sí? Que había en la India. A esos lugares asistía cualquiera que esté enfermo, que esté mal, Mira. y eran financiados justamente y sostenidos por gente que podía y por la comunidad. Digo, me voy quedando con esos datos, ¿no? Había una cooperación en la salud. Sí. Nos vamos un poquito más atrás, el imperio persa, más precisamente el Sasánida, del 300 después de Cristo, también contaba con grandes hospitales que fueron ejemplos y modelos en ese momento de la historia, ¿sí? Sobre todo la academia de Gondijapur, la leo porque es muy difícil, que eran hospitales escuelas, como el hospital de clínicas acá. Estamos hablando del 300 después de Cristo, ¿no? Muchísimo. Y me voy un poco más atrás, así como trotando, casi corriendo, y llegamos a los griegos y a los romanos, que por el 300 antes de Cristo, en honor al dios Asclepio y Esculapio, que es más fácil, Asclepio los griegos y Esculapio los romanos, eran los dioses de la medicina, tenían también sus templos de sanación. A esos templos, originalmente, entiendan, la medicina de ese entonces no era solo una cuestión de ciencia ¿sí? médica, sino que había también cuestiones de fe mezcladas, ¿sí? Eran templos a donde ibas y te sanaban espiritualmente y también había una cuestión de medicina más precaria. Pero eran estas tres instituciones que dije en la India, en el Imperio Persa y los griegos y los romanos, eran, a diferencia de la medicina milenaria, no era particular, eran espacios para la comunidad, financiados siempre y soportados de algún modo por gente que podía, ¿sí? Y por la propia comunidad en sí. Lo mismo que dijo Víctor. Exactamente, y todos podían ir. Ahora, de Asclepio y de Esculapio, ¿sí? De hecho, los templos se llamaban Asclepiones, ¿sí? Todavía hay en pie y se visitan. Surge la vara de Esculapio o el bastón de Asclepio. ¿Y qué es? No sé. Bueno, lo acabamos de ver en el símbolo del logo internacional de este evento que Ilma. fue Víctor, Ah, que bien. es la vara con la serpiente enroscada. ¿Sí? La he visto mil veces. Viene de Esculapio, de estos dioses, ¿sí? Y la vara era la vara que manipulaba el dios para curar. Significaba eso. Y la serpiente enroscada, un significado que se le atribuye es que como la serpiente cambia la piel, se sana. Entonces, esos dos elementos conforman este símbolo, que Claro. es la vara de Esculapio o el bastón de Asclepio, según si eras griego o romano, ¿no? ¿Tiene algo que Viene de ver ahí. con lo pineal? ¿Con lo? ¿Con lo pineal? Comentame. No, como la glándula. No, nada que ver. No, nada entonces. que ver. Ah, Era listo. la vara del dios Yo para creía curar. que tenía que ver con Yo No. ese símbolo lo vi mil veces, pero Mil nunca veces, supe qué era. exactamente. Bueno, les traía ese dato. Pasamos de la fraternidad que había, ¿no? En los hospitales a estos símbolos que se generaron. Sí. De hecho, a veces se confunde con el caduceo, que es la vara, una vara que tiene dos alitas arriba y dos serpientes enroscadas, que eso es un símbolo comercial que viene de aquellos años. Mirá. Pero como les decía, el bastón de Asclepio o la vara de Esculapio representa eso y se tomó y hoy se sigue utilizando en hospitales. Y hablando de símbolos, rápidamente vamos a pasar por la Cruz Roja, Sí. ¿sí? Que es otro gran símbolo de hospitales, pero además representa a la Cruz Roja Internacional, que allá por 1859, un tal Henry Dunant, un suizo, un banquero, vio lo que era la batalla de Soferino, la leo porque me la olvido, que era básicamente la unificación de Italia contra Austria, y a la noche, en esa batalla, ve cientos y miles de cuerpos tirados y que nadie hacía nada. Y él
¿sí? Les empieza a decir a los pobladores, che, ayudemos a esta gente, no importa la banda que sea, no importa de qué lado estén, pero curémoslos. Ahí surge la famosa, o sea, lo que hoy conocemos como Cruz Roja, por Henry Dunant, ¿sí? Y que le dijo a todos los que estaban ahí, tutti fratelli, todos hermanos, Sí. no importa el bando que seas. Y ahí sale esa ¿Y por qué frase. la Cruz Roja, sabés? Sí, ahí voy. Hablando de los símbolos, la Cruz Roja en un inicio fue por honor a él, que era suizo, se invirtió en los colores de la bandera suiza mirá y vos. además era fácil de ver. Había una combinación de varias cuestiones. De hecho, interesante tu pregunta, porque con el tiempo algunos países, sociedades, bueno, como pasa siempre, le querés buscar el pelo al huevo, pero está bien, es válido. Consideraban que representaba una cuestión quizás medio religiosa de un lado, entonces se le agregó, cosa que yo ignoraba, se le agregó la medialuna roja. O sea, el símbolo hoy de la Cruz Roja Internacional es la Cruz Roja más una medialuna roja. Y de hecho después también se agregó, que lo tengo acá anotado, por las dudas, un cristal, que es como un rombito rojo. Entonces podés elegir según el país, según sea Cruz Roja de Irán o de Líbano, un poco el símbolo que te represente. Ah, porque la cruz representaba a Jesucristo. Para algunos, en verdad no originalmente, pero para lidiar con ese prejuicio Claro. se agregaron Otras religiones. 3 símbolos más. Qué bien. Y hablando de símbolos que tienen que ver con los hospitales, nos aparece también, a ver si la conocen esta, yo estoy seguro que la vieron, la estrella de la vida. La estrella de la vida surge en Estados Unidos y es esa famosa... ¿Conocen el símbolo de los Red Hot Chili Peppers? Yo acá, Sí. acá lo tengo, acá y acá. Bueno, es muy parecido, son 6 puntas, son azules. Es la de la ambulancia. La de la ambulancia. Bien, Ahí va. Nadia. Bravo. Es la, de la, Atenta, chicos. es la de la ambulancia, la vieron 1000 veces, se llama Estrella de la Vida, surge en Estados Unidos y cada una de esas puntas de esa estrella significan 6 pasos, porque es para emergencias, que son detección temprana, informar al personal capacitado, respuesta temprana, cuidados en la escena, cuidados en el traslado y traslado a un centro de atención definitiva, o sea, a un hospital. En fin, este recorrido de símbolos y de fraternidad no deja más que de dejarnos muy en claro de qué se trató originalmente un hospital, cómo fueron sus inicios. Siempre digo que ver de dónde venimos nos hace repensar cómo vamos a continuar este camino respecto del acceso a la salud, que es algo actual. El marketing, la comunicación desde el principio de Sí. la humanidad, ¿eh? Sí. Claro. Con los símbolos. No, Sí, no, exacto. una maravilla. Mirá qué Y loco. bueno, no sé si estamos, todavía no estamos, Bueno, así sí. que estiramos un poco más. La Me parece... estrella de la vida y de la muerte también, ¿no? Porque en la ambulancia. No, Suena- no, Juan. no. Nadia. La idea es que la ambulancia Ove- llegue a Nadia, ubicame. sobrevivir, La claro. estrella de la vida, justamente con el significado de que Tiene Pero que son llegar a parte- la vida y tiempo, la muerte tiene son que... parte de la vida, es todo no, lo mismo. no, ni hablar. la muerte comienza Y- cuando se termina la vida, digamos que ahí es Sí, filosófico, pero si querés. Ahora, Pero bueno, vos que sos fanático de Red Hot Chili Peppers, porque veo tu calco ahí. no sé el origen. Ah, ok, podríamos averiguarlo, ¿eh? Ahora Lo me podemos- entró lo la- podemos la averiguar. columna. Lo podemos averiguar, sí. Para la próxima columna, saber qué. No, súper Conociéndolo, interesante. podría animarme a decir que quizás no tenga mucho, Que ver. mucho son significado gay? para ellos. No. Ah, No, nada no, que no. ver. No, Ni idea. pero si cuento a los que fallecieron en el camino, Pueden llegamos a 6 llegar quizás. Recién claro. Son mencionaste 4. la bandera suiza. Sí. Que es la inversión. ¿Vos saben una particularidad de la bandera suiza? ¿Saben cuál es la particularidad? ¿Vieron que No. todas las banderas son rectangulares? Sí. La bandera suiza es cuadrada, la oficial. Exacto. No, no existe. De hecho, la Cruz Roja se invierte, por eso es todo cuadrado, porque es una inmersión. Vos mirate una bandera suiza flameando en cualquier lado, no es rectangular como Claro. la gran mayoría, sino es cuadrada, todos los lados son iguales. Y después Y te- otra curiosidad, creo, Sí. esto quizás me desasnás. Serpiente, porque hay una serpiente particular que tiene como un veneno que como que te ayuda a vivir. No. ¿Hay algo de Pero eso? hubo algo. En las creencias antiguas, en esos templos de sanación, a veces se han querido utilizar serpientes, el veneno de la serpiente, Claro. para sanar. Decían que originalmente podría ser por ese motivo. Incluso hay historias que hablan de que el dios de la muerte Sí. se enojaba porque este dios sanaba gente y le llevaba, o sea, tenía menos gente en el, Ah, en el claro, infierno claro. donde iba. Tráemelos, decía. Tráemelos, me están dejando sin clientes. Claro, mirá. Pero hay una interpretación más actual que tiene que ver con, quizás más positivo y más moderna, que tiene que ver con que la serpiente que cambia la piel
es el modo de pasar de la enfermedad a la salud, digamos, ¿no? A estar sano. cambiar la piel. Cambiar la piel. ¿Y Abandonar, por tiene que qué ver lo con hará eso. la serpiente, no? ¿Será una forma de curación o es una...? La serpiente quedó justamente de esos tiempos, lo que decía recién, porque se utilizaba el veneno de El veneno. serpiente y simbólicamente, te estoy hablando de ya 300 años antes de Cristo, ¿no? Que Sí. quedó. Entonces, lo que siempre pasa, que es un poquitito quizás el core de lo que trabajo, los símbolos se van reinterpretando y resignificando con el tiempo. Claro. Entonces, en ese sentido, la Cruz Roja incluso en un momento surge en honor a Dunant, se invierte porque era la bandera de su país, pero hoy ya cobra otro significado, no es la bandera suiza invertida, es la Claro. Cruz Roja con todo lo que eso simboliza. De hecho, un dato que yo pasé apresurado pensando que ya estábamos con el segundo, Sí. con el último invitado, tercer invitado, Sí. es que esa misma, de algún modo, una Cruz Roja usaban ya en 1591 los hermanos ministros de los enfermos y mártires que también ayudaban a caídos en batalla en ya hasta 1600. Mirá. ¿sí? Pero bueno, Interesante toda la info Ay, que sí, traes. me encantó. Y tipo, full Yo los símbolos medicina, full del símbolos. hospital, ¿no? Y la fraternidad en la salud que tiene que existir. Sí, yo me Necesario. digo encima La de salud es ambulancia. básico. Ay, bueno, sí, sí, sí. estamos listos para Estamos listos. el Voy a último poner los invitado. auriculares, porque ¿qué es un entrevistado? Por Meet. Por Meet, ok. Gracias, Gracias, chicos. Ale, un Nos vemos. placer. Bueno, ya lo tenemos a nuestro próximo, invitado Estrella, al Club estrella. APL. Este momento lo auspicia Yerba Castielo. Ahí tenemos Ahí el está. paquete. Yo estoy acá, full Yerba Castielo, mate Castielo, todo. Te lo hizo Estampacián. ¿sí? Me lo hizo Estampacián, sí. Muy bien. Bueno, lo tenemos conectado. Bienvenido a Club APL Coco Silly. ¿Cómo estás? Qué grande. Hola, Hola, Coco. chicos, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Vos nos escuchás Ah, bien? bueno. Sí, perfecto, perfecto. Qué bien. Gracias por estar acá con nosotros. No, por Entiendo. favor, un placer. Bueno. sí. Algunos se preguntarán por qué Coco está en el programa. Y Coco, bueno, tenés origen libanés, Coco. Contanos Tengo un poco origen. de eso. Tenés origen libanés, yo te he escuchado en algunos programas hablar de eso y me gustaría que arranques por ahí, contándonos un poco esa parte. Sí, tengo origen libanés por parte de padre. Mis abuelos, mi abuelo y mi abuela, los padres de mi papá, eran libaneses. Vinieron cuando recién se casaron, al poquito tiempo de haberse casado, vinieron a la Argentina, donde ya había alguna familia, algunos primos. Yo no recuerdo exactamente si fue un poco luna de miel, si fue un poco aventura, pero bueno, se vinieron para acá, se instalaron en la Argentina y ya no volvieron, tuvieron 5 hijos. Ajá. Mi papá tuvo 4 hermanos. A ver, espera que quiero contar bien. Mi tío Carlos, mi tía Elsa, mi Carlos tío Elsa. Mario, mi tío Héctor. No, 5 con él 6. Con él 6. Mira. Igual que mi viejo, eran 6 hermanos, igual. Exacto. ¿Y mantuviste algunas costumbres libanesas que recuerdes? No, las costumbres libanesas que mantuvimos nosotros, los nietos, esencialmente tenían que ver con la comida, esencialmente como todos, ¿no? Como todos. Claro. Y ¿Qué te después gustaba comer? algunos estudiaron en el San Marón, nosotros somos maronistas, Mira vos, Maronita. Mira. y otros no, en mi caso no, digamos, ¿no? Pero sí he ido varias veces a la iglesia por distintos acontecimientos. También en la familia había, yo no recuerdo porque era muy chico, de ese lado, algún sacerdote católico que también Ajá. era parte de la familia, pero no me acuerdo si era primo o algo por el estilo, pero yo la relación esencialmente la mantuve con mis tíos, digamos con los Sili, porque mi abuelo era Sili y mi abuela era Yamum. Yamun. Histórico el Y- apellido, Yamun. Claro, mi abuela era la hermana de Camil Yamum. Primer presidente del Líbano, Camil Yamun.
Para los que no lo Exactamente. saben, fue el primer presidente. Ya vos. Y sabías que Camille Chamoun estuvo en el Club Libanés de Buenos Aires cuando hizo una visita oficial Sí, y estuvo con el general Perón. Tenemos Yo tengo las fotos en el club. ¿Tenés tengo las fotos? fotos. Sí, tengo las fotos de él con un smoking increíble porque aparte tenía una facha que parecía un actor estadounidense, ¿viste? Sí, como buen libanés. Flaco, alto, canoso, y el general Perón lo recibió en carácter de primer ministro, digamos, o de presidente. Yo no me acuerdo si era presidencial o había primer ministro en el Líbano. En esa época me da la sensación de que era primer ministro. Y lo recibió el general Perón digamos, como Con se todos los recibe a honores. los presidentes de otros países. Entonces estuvieron, me imagino que en el Club Libanés, en la Así es. embajada. En varios lugares. Fue una visita oficial, digamos, ¿no? Coco, saliendo un poco de tus orígenes, bueno, nosotros te conocemos, todos te conocen, sos actor, has tenido un carrerón en tu vida. ¿En qué estás trabajando actualmente? Bueno, en este momento tengo un programa de radio al que me estoy yendo en minutos, que lo hago todos los días, de 13 a 16 horas, en la Pop, que es la 101.5, una radio en la que yo trabajé muchos años, 10 años seguidos, después dejé y ahora, después de 3, 4 años, volví este año y es una radio que amo profundamente, con unos compañeros divinos, porque arranca a la mañana Liz Italiani, después viene la Negra Bernasi, después Sí. vengo yo, después viene José Malistorti, después viene Luis Piñeiro, después viene Qué Héctor plantel. Rossi, un elencazo. Tan bueno como el plantel Huracán, me parece. Bueno, ojalá. Mira, muchos te conocen por la cátedra del macho y demás. ¿Te inspiraste alguna vez en un macho libanés? ¿En algo cuando hiciste la cátedra? No en un macho libanés especial, pero indudablemente los referentes míos en cuanto a mi vida en general, y cuando uno hace un unipersonal, normalmente te basás en tu vida, no es un show autobiográfico ni nada que se le parezca, pero yo, muchas de las cosas, mi abuela, Victoria, la hermana de Camille, Sí. que fue la dueña de una tejeduría. En la Se me cayó un foto auricular. con Maradona. Sí, tranquilos. Mientras vemos tu foto con el Diego atrás. Ahí está la foto con el Diego, sí. Ella puso una tejeduría que en su momento fue la tejeduría más grande de Capital. Ajá. Eh, ¿Te acordás el nombre? después, no me acuerdo. Creo que ni tenía nombre, era una tejeduría que tejían para distintos negocios, digamos, ¿no? Sí. Mira. Pero tenían como 40, 50 tejedoras, ¿viste? Te estoy hablando Ajá, grande, importante. 1930, 40, ¿entendés? 50, o sea, de aquella época. Y después mi abuela sufre una enfermedad y queda hemipléjica. Y queda hemipléjica durante más de 40 años. Entonces, esto lo que generó que ella quede postrada en una cama y obliga a la familia a que todos los domingos, sin falta, no había manera, la pasáramos todos juntos en la casa de ella, ¿no? Ajá. Entonces eso generó mucha unión en ese grupo familiar de los hermanos y de, por supuesto, los hijos de cada uno de ellos, mis primos, con quien seguimos viéndonos. Ahora uno de ellos, el hijo de Carlos, vive en Brasil hace 40 años. Ajá. Nos juntamos en Brasil 3 primos el fin de semana pasado. Qué lindo. Vive en Río de Janeiro y cenamos todos allá. O sea, nosotros seguimos teniendo una unión familiar muy importante. Mis hijos siguen viéndose con sus primos. Eso a mí me encanta, ¿no? Porque O yo sea soy que muy la familiar. familia libanesa se mantiene. Sí, se mantiene. Uno de mis tíos que falleció hace muy poco, mi tío Mario, falleció lamentablemente en 2 meses. Perdimos a 2 de los Ajá. hermanos, los últimos 2, que eran mi tía Elsa,
a los 95 Qué lindo. y mi tío Mario a los 91, se nos fueron ahora, y el único que llegó a ir al Líbano a buscar un poco de esa historia fue mi tío Mario. Después los demás no pudimos viajar, entonces no sabemos exactamente. ¿Te gustaría conocer el Líbano? Sí, me gustaría, la verdad es como si lo conociera, lo tengo visto a través de la cuestión oral, de cuando era la Suiza de Europa, digamos, ¿no? Aquel sí. país donde todos querían ir y que era una preciosura, la lamentable guerra civil que destruyó penosamente, ¿no? Un país, bueno, compuesto étnicamente por dos componentes muy fuertes, una minoría católica, una mayoría musulmana, que termina generando lo que fue después. Entonces, me gustaría, no sabría dónde buscar, no sabría. Sé que el apellido Sili, que es un apellido raro para ser musulmán, ¿viste? Sí. Para ser Sí. católico, para ser árabe, para ser libanés. Sí. Pero sé que tiene mucho arraigo, que tiene como 2000 años de historia. Sí. Me gustaría, la verdad que me gustaría. Te, Ay, bueno. te vamos a ayudar a averiguar un poco el origen y contactarte encantaría, si si me querés dan con una la mano familia con de allá. eso, ¿Cómo me no? encanta. Lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, Coco, un placer, muchas gracias por esta comunicación. Ya sabemos del carrerón que tenés, pero bueno, nos encanta que nos cuentes acerca de tus orígenes, que no muchos lo saben seguramente, y para nosotros es un orgullo. Bueno, para mí también, la verdad que para mí también pertenecer a digamos, una tradición tan prolongada en este planeta, ¿no? Y una comunidad muy importante en Argentina, además. Y No una todos lo comunidad muy saben. importante en Argentina. En Argentina y en Brasil, viste que Y en Brasil, Brasil también sobre tiene todo. una gran comunidad Es libanesa. donde más libaneses hay en el mundo, es en Brasil. Sí. Exactamente, entonces la verdad que a mí me gusta pertenecer, uno cuando pertenece siente como un lugar de contención, saber que uno viene de un lugar, aunque no lo conozca demasiado o en profundidad, saber que venimos de un lugar, venimos de una historia, y me encantaría si en ustedes tienen alguna posibilidad de en algún momento regalarme alguna información, a mí No, esas no cosas solo eso. me hacen Ya bien. queda acá el compromiso. ¿Vas a venir con tu familia a comer al Club Libanés? Un buen Me kebbe encanta. crudo. Oh, qué rico. Ya quedó el compromiso y vamos a hablar un poco de tu familia y todo y buscar. Sabemos encanta, por dónde porque encontrar los datos. Hace años que no voy a comer al Club Libanés, por supuesto que he ido a casi todos los restaurantes, siempre, pero uno termina comiendo lo de los armenios, ¿viste? Sí, Entonces, es verdad. lamentablemente, viste que son muy buenos cocineros, por supuesto, y Sí, que sí, tienen sí. una comida tan parecida a la nuestra, pero el Club Libanés y lo que, no sé si sigue siendo lo que era cuando nosotros íbamos a ese salón donde comíamos, Sí. era Está un igual de espectáculo. hermoso, igual de hermoso. Cada día más Ay. lindo está. Qué suerte, me alegro que haya generaciones como la de ustedes que estén mucho más comprometidas y que sigan manteniendo la tradición. Bueno, Gracias, Coco, te mandamos un saludo muy grande. Gracias por estar Una- con nosotros. Un abrazo grande, grande, grande y para lo que gusten. Y éxitos en todo. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, qué bien. ¿Viste? Porque Bien. yo digo, mucha gente quizás, yo me peino un poquito, mucha gente quizás no sabe que él es. No, a nosotros nos de origen interesa libanés. que la gente reconocida del país, en la cultura Claro. o en cualquier ámbito sepan que son libaneses, de origen libanés. Así es, bueno, llegamos al final así rapidito, le agradecemos a SGO Trade y a Nutriog Ahí está. SRL, ahí está. Bueno, llegamos al final, ya estamos. Ya estamos. Cortitos, un placer. Hoy Gran nos episodio. saludamos rápidamente. Así es. Estuvo muy lindo. Muy lindo. Así que Bueno, nos vemos la semana que viene. gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene. Suscríbanse. Chao.